Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Demon Slayer, Sharingan de 3 tomos. Sinopsis. Carga del sistema de contraataque. Nombre, Uchiha Akito. Recompensa inicial, Sharingan de 3 tomoe. Misión principal 1, conviértete en el líder del clan Uchiha. Recompensa, Mangekyo Eterno. Misión secundaria, extrae chakra una vez. Recompensa, Mangekyo. Antes que nada, mi apellido no es Uchiha. Kiyokawa Izumi miró al horrible demonio frente a él y dijo sin expresión, este no es el mundo ninja. Capítulo 1, Kiyokawa Izumi. Sistema de contraataque cargando. Ves a Uchiha Itachi crecer día a día, con el corazón lleno de inquietud y ansiedad. Tu nombre es Uchiha Akito, un nin común y corriente que aún no ha despertado el Sharingan. Recompensa inicial, Sharingan de 3 tomoe. Tu contraataque comienza ahora, deja que el mundo ninja sea testigo de ello. En primer lugar, mi apellido no es Uchiha. Kiyokawa Izumi aferraba con fuerza la espada Nichirin que llevaba en la cintura. Ante él se alzaba un demonio espantoso, quizá pálido y débil por no haber comido humanos durante tanto tiempo. Sus pupilas de color gris azulado estaban llenas de ansia de carne y una saliva maloliente goteaba continuamente de sus colmillos. Carne, es carne. El demonio murmurante se abalanzó sobre Kiyokawa Izumi. Su velocidad era increíblemente rápida, difícil de imaginar para un demonio que había estado atrapado en la montaña Visteria sin comida durante tanto tiempo. Sistema, este no es el mundo ninja. Kiyokawa Izumi retrocedió rápidamente, jadeando levemente, mientras no podía evitar rugir en su mente. ¿Me oíste? Este no es el mundo ninja. ¿Cómo diablos se supone que voy a extraer chakra? Esa configuración no existe aquí. ¿Sabes técnicas de respiración? ¿Sabes hacer la respiración solar? Date prisa y cambia esa maldita recompensa. El nombre original de Kiyokawa Izumi en realidad no era este. Recién habiendo pasado por la transmigración, ya estaba en la montaña Visteria. El dueño original de este cuerpo era un pedazo de basura que se sobreestimó mientras intentaba demostrar su valor. No dominaba ninguna técnica de respiración y no tenía talento para ser espadachín, sin embargo, robó la espada Nichirin de su maestro para participar en la selección año tras año. Quería demostrarle al anciano que lo adoptó que él, Kiyokawa Izumi, podía convertirse en un cazador de demonios. La realidad a menudo es cruel. A pesar de su determinación, sintió terror la primera vez que se enfrentó a un demonio. Sus extremidades se debilitaron, su coraje se desvaneció, y ni siquiera le quedó una pizca de valentía para luchar. Dio media vuelta y huyó, escabulléndose por las montañas en un estado patético. La condición para la selección del cuerpo de cazadores de demonios es sobrevivir en las montañas durante 7 días. Pero solo un día había dejado al propietario original exhausto. El sol salió como de costumbre y el propietario original, que se durmió inmediatamente, no se despertó cuando se puso el sol. Así, una nueva alma apareció en este cuerpo. Acabo de tomar una pequeña siesta mientras holgazaneaba en el trabajo, ¿es realmente necesario este castigo? Kiyokawa Izumi esquivó por poco las garras que se abalanzaban sobre él. Habiendo leído novelas durante años, no era ajeno al sistema y la transmigración. Ser capaz de aceptarlo con tanta calma no significaba que tuviera un corazón fuerte, era solo que aún no había llegado a su punto de quiebre. En pocas palabras, no había llegado al punto de darse por vencido. Él todavía quería vivir. Él quería volver a casa. Echaba de menos los $200,000 ahorrados por los que había trabajado tanto durante años y la docena de juegos descargados en su biblioteca. La gran cama en casa, la cola en la nevera, los capítulos de novelas a las que acababa de suscribirse pero no había tenido tiempo de leer, lo echaba todo de menos.
Al diablo con esta transmigración, al diablo con este sistema. Para ser justos, él realmente no quería convertirse en un cazador de demonios. Quizás debido a la distracción o porque su cuerpo había llegado a su límite, su equilibrio se volvió inestable y se tambaleó hacia atrás. No está bien, no está bien, no está bien. Él sabía exactamente lo crítica que era la situación. Antes de que pudiera ponerse de pie, el feo y horrible demonio ya se había abalanzado sobre él. Es. Un jadeo pesado presionaba desde arriba. Un brazo cubierto de escamas negras, pero excepcionalmente poderoso, inmovilizó los hombros de Kiyokawa Izumi mientras unas garras afiladas perforaban su piel. ¿No fuiste bueno esquivando ahora, humano? Palabras burlonas se escuchaban a la deriva. Al percibir el tenue aroma a sangre en el aire, el impaciente demonio estaba a punto de perder el control. No está bien, no está bien, no está bien. Kiyokawa Izumi casi se olvidó de respirar mientras el miedo se extendía por su corazón. Al final del día, él era solo una persona común y corriente que nunca había visto sangre. Que se encontrara de inmediato con una criatura como un demonio y lograra permanecer algo tranquilo ya era bastante impresionante. Pero este era su límite. Con un cuerpo exhausto, sin dominio de ninguna técnica de respiración y los años de entrenamiento con la espada del propietario original aún no absorbidos, que tenía para luchar contra un demonio debilitado. No había nada en que confiar. Habiendo adquirido los recuerdos del dueño original, sabía muy bien que esta selección tuvo lugar después de Sabito y Makomo, pero antes de Tanjiro. No había peces gordos que lo llevaran consigo, todos en este grupo eran simplemente extras. Tampoco se podía confiar en el sistema, tal vez realmente había un nin llamado Uchiha Hukon en el mundo ninja esperando su sistema de contraataque. Izumi, ríndete. No tienes el talento para convertirte en espadachín. La voz del anciano resonó en sus oídos. El maestro del dueño original era un simple entrenador, no un Hachira retirado. Misión secundaria. Una voz electrónica sin emociones habló. El estado actual de Kiyokawa Izumi era mucho peor de lo imaginado. Entre los recuerdos que surgían y la voz del sistema, era abrumador. No estar en el propio cuerpo era realmente problemático. El hedor a podredumbre se intensificó y un olor fétido se extendió por el aire. Con la boca hendida hasta las orejas y colmillos como dos hileras de dientes cerrados, su destino parecía sellado. ¿De qué carajo estás ladrando? O bien estallar en silencio o perecer en él. Kiyokawa Izumi de repente miró hacia arriba y utilizó toda su fuerza para dar un cabezazo. El intenso dolor hizo que su expresión se distorsionara aún más mientras la sangre corría por su frente. Sin que nadie lo notara, un destello de color rojo sangre surgió en sus pupilas. Maldita sea. Maldita sí. Que su comida fuera interrumpida por la resistencia de una presa débil puso al demonio excepcionalmente furioso. Decidió darle una muerte rápida al débil humano que tenía frente a él. Este juego de caza terminaría aquí. De repente levantó su brazo, soltando a Kiyokawa Izumi, con la intención de usar sus afiladas garras para perforar su corazón directamente. Por alguna razón, accidentalmente se encontró con los ojos de Kiyokawa Izumi. Esos ojos, como los de un demonio, parecían tener algo punteado dentro de las pupilas. Definitivamente estos no eran ojos que un humano debería tener. El demonio pensó para sí mismo. Tenía que admitir que en ese momento, como demonio, en realidad estaba asustado por el humano que tenía delante. Como no quería morir, Kiyokawa Izumi naturalmente luchó desesperadamente. «Quítate de encima». Un puñetazo repentino lo golpeó justo en la cara y el demonio, sorprendido, cayó hacia atrás por el fuerte golpe. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea». Duele, duele, duele. Después de todo, era un demonio que no había devorado a mucha gente, así que su fuerza no era tan grande como para resistirlo. Saltó, con el rostro enrojecido por la humillación y la rabia. En ese momento, Kiyokawa Izumi, luchando por ponerse de pie, ya había desenvainado su espada Nichirin. Quizás debido a la descarga de adrenalina, la percepción del dolor fue ignorada temporalmente. El mundo apareció claramente ante los ojos de Kiyokawa Izumi.
Los movimientos del demonio parecían como si fueran en cámara lenta, podía verlos claramente. Desenvaina la espada. No había retirada, no había otra opción. La razón le decía que en ese lugar y momento, su única opción era desenvainar su espada. La punta azulada de la espada relucía bajo la luz de la luna. La memoria muscular, formada por años de duro entrenamiento, impulsó a Kiyokawa Izumi a blandir la espada. Capítulo 2. 7 días en el infierno, no hay opción. No había técnicas redundantes y los movimientos no podían describirse como llamativos, pero eran inimaginablemente rápidos. La afilada hoja cortó el brazo del demonio en un instante y el intenso dolor lo obligó a retirarse abruptamente. Pero a los ojos de Kiyokawa Izumi, este movimiento parecía ralentizarse infinitamente. Agarrando firmemente la empuñadura de la espada Nichirin, como si hubiera tomado una determinada resolución, Kiyokawa Izumi dio un paso adelante sin la menor vacilación. ¡Ah! ¡Maldita sí! Mi mano. ¿Cómo es posible? ¡Maldita sí! El demonio siseó como si hubiera perdido la cabeza, e incluso había un leve atisbo de miedo. Algún tipo de cambio inexplicable había aparecido en este débil humano. Como una bestia acorralada sin salida, solo pudo mostrar sus colmillos para luchar a muerte. Kiyokawa Izumi no dijo una palabra, pero los movimientos de sus manos no eran lentos. Un corte simple y sin adornos pareció movilizar la fuerza de todo su cuerpo. Afilado y decisivo, cortó limpiamente el cuello del demonio. Esa horrible cabeza trazó un arco desolador en el aire, separándose por completo en ese instante. Sus pupilas se dilataron de repente, llenas de resentimiento e incredulidad persistentes. Ser asesinado por un humano al que consideraba una presa, qué renuencia, qué humillante. En el momento en que la cabeza tocó el suelo, fue como papel quemado, en menos de una respiración, ya se había convertido en cenizas. Kiyokawa Izumi se tambaleó y casi cayó al suelo. Su mano derecha aferraba la espada Nichirin, con la empuñadura empapada de sudor, acompañada por el sonido de su jadeo. Sus emociones en ese momento eran excepcionalmente complejas, alivio, emoción, pero absolutamente ninguna simpatía por el demonio. Kiyokawa Izumi no era alguien cuya compasión se desbordara. ¿Puede una persona común y corriente como yo realmente matar a un demonio? Solo yo. Pensó para sí mismo. No era de extrañar que estuviera tan sorprendido, aunque era un transmigrante, en su vida pasada, nunca había experimentado algo así. En su opinión, matar a un demonio con una espada Nichirin ya era nada menos que un milagro. Su mentalidad fue cambiando silenciosamente, pero le siguió una sensación de frustración. El demonio al que apenas había logrado derrotar arriesgándolo todo no era ni una luna superior ni una luna inferior. Por el contrario, estaba muy débil y frágil, probablemente había comido muy pocas personas. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco abatido y divertido al mismo tiempo. Cuando terminó la batalla, el dolor previamente ignorado resurgió. De repente, las venas se abultaron en su rostro relativamente atractivo y, como resultado, su expresión se distorsionó. Duele, duele, duele. Un dolor ardiente irradiaba desde su hombro, como si le estuvieran desgarrando la piel. En ese momento ni siquiera podía levantar el brazo dolorido. Kiyokawa Izumi realmente no podría ser considerado un tipo duro, en su vida pasada, bajo estas circunstancias, probablemente ya estaría camino al hospital. Sus dientes castañeteaban y una sensación de hambre le venía del estómago. Cada parte de su cuerpo estaba haciendo sonar una alarma, todo se acercaba a su límite. Probablemente no haya muchos transmigrantes tan patéticos como yo, ¿verdad? Sistema, di algo. Su frente y las cuencas de los ojos palpitaban de dolor. No había tiempo para curar sus heridas, y la sangre restante emitía un olor tentador a cada momento, atrayendo a los demonios cercanos como lobos hambrientos. No había compañeros confiables ni muslos confiables a los cuales aferrarse para protegerse. Kiyokawa Izumi tenía muchas ganas de maldecir a gritos. ¿En qué época estamos? ¿Siguen jugando a este juego? Maldita sea la corporación de cazadores de demonios. ¿No podrían cambiar a un método de selección más suave? Es sangre. Es sangre.
El demonio que apareció repentinamente se emocionó. Su altura era similar a la de un hombre adulto normal, pero sus extremidades estaban excepcionalmente deformadas. Se abalanzó sobre Kiyokawa Izumi arrastrándose de forma extraña, tras haber perdido la razón. Fue otra batalla sin salida. No había lugar para elegir, solo existían dos opciones, luchar o morir. Kiyokawa Izumi se obligó a ponerse de pie, apretando constantemente su cuerpo, que estaba al borde del agotamiento. Sabía muy bien que el dolor y la fatiga no eran motivo para rendirse. Durante la clase de educación física, cuando era estudiante, podía usar el cansancio como excusa para reducir su velocidad al correr. Cuando trabajaba de adulto, podía usar la excusa del cansancio para convencerse de dejar temporalmente el trabajo en cuestión. Pero cuando nos enfrentamos a demonios devoradores de hombres, las excusas nunca existieron desde el principio. Capítulo 3. 7 días de infierno, la tercera noche. Kiyokawa Izumi temía que si no agarraba firmemente la hoja Nichirin con sus manos callosas, ni siquiera sería capaz de mantener firme su arma. El Sharingan de color rojo sangre floreció en la noche oscura, 3 tomoe de un negro intenso formando un triángulo, suspendidos dentro de las pupilas, portando una belleza encantadora y una majestuosidad incuestionable. En ese instante, sintió como si todo se presentara ante sus ojos. Podía verlo todo claramente. ¿Izquierda o derecha? No, justo en el medio. Kiyokawa Izumi reaccionó al instante. El segundo demonio cargaría directamente hacia adelante, usando su fuerza sobrehumana para abalanzarse sobre él con una postura feroz y tirarlo al suelo. Comparado con su forma humana residual, era más como una bestia salvaje. Se agachó ligeramente, bajando su centro de gravedad. 10 metros. 5 metros. La distancia entre el hombre y el demonio se redujo rápidamente, e incluso pudo oler vagamente ese repugnante hedor a pescado. Cuando sus miradas se cruzaron, el movimiento del demonio se tambaleó por un instante. Una sensación de opresión, aparentemente desde lo más profundo de su alma, hizo palpitar levemente ese corazón inhumano. La espada, que brillaba con una tenue luz azul, cortó hacia abajo. No era un arco perfecto y contenía muchos movimientos redundantes, pero aún así transmitía la determinación del portador. Pero a pesar de todo, su cuerpo había llegado a su límite. Su fuerza fue insuficiente para cercenar el cuello del demonio. La espada Nichirin casi se le escapó de las manos, clavándose el filo en los músculos del demonio. Las venas de sus brazos y cuello se le marcaban con claridad. En ese momento, la sangre de su cuerpo aceleró su flujo y una gran cantidad de oxígeno fue absorbida por sus pulmones. ¿Cómo es esto posible? No, esto es imposible. El cuello del demonio se torció en un ángulo extraño y sus pupilas carmesí se ensancharon de repente. ¿Iba a morir aquí? ¿Fue esto una broma? Kiyokawa Izumi no estaba de humor para decir nada. En ese momento, solo un pensamiento permanecía en su mente. No tenía suficiente fuerza. Más. Sus músculos eran como una esponja exprimida, pero si apretaba más fuerte, siempre podía exprimir algo de agua. Le pareció oír un zumbido en los oídos. Quizás fuera porque no había descansado mucho, o porque no había comido mucho, pero su visión ya empezaba a oscurecerse. Sus heridas le ardían como fuego y hasta la garganta le resultaba incómoda. La afilada hoja se movió hacia abajo lentamente, e incluso pudo escuchar vagamente el sonido que hacía al rechinar contra el hueso. Muere. El frágil equilibrio se rompió. La hoja Nichirin finalmente cortó el cuello del demonio, y Kiyokawa Izumi cayó hacia adelante con el impulso, colapsando en el suelo, incapaz de mantenerse en pie durante mucho tiempo. Su cuerpo era como una vieja máquina, con alarmas sonando por todas partes. Oleadas de mareo lo golpearon y en algún momento la espada Nichirin se le resbaló de la mano. Un poco, un poco, un poco. Una tenue luz apareció en el horizonte. El mundo entero pareció quedar en silencio. Las miradas indiscretas ocultas en las sombras se desvanecieron y la malicia manifiesta se desvaneció lentamente. El tercer día había llegado silenciosamente.
Cuando el primer rayo de sol de la mañana atravesó las espesas nubes, el relajado Kiyokawa Izumi sintió que sus párpados se volvían increíblemente pesados y, sin saberlo, se quedó dormido. Para los demonios, la luz del sol es fatal. Por lo tanto, Kiyokawa Izumi no necesitaba preocuparse por encontrarse con algún peligro durante el día. Si era posible, esperaba que la próxima vez que abriera los ojos, estuviera en la gran cama de su casa. Después de un tiempo desconocido, Kiyokawa Izumi recuperó gradualmente la conciencia. Al abrir lentamente los ojos, sintió que su visión se nublaba y su audición se debilitaba. Inconscientemente, quería incorporarse, pero sentía los brazos pesados como plomo. Su garganta estaba tan seca que parecía que estuviera humeando, y una sensación de ardor provenía de su pecho y abdomen. En términos del juego, estos eran los efectos negativos del hambre y la fatiga. ¿Es mediodía o quizás tarde? Su frente palpitaba de dolor y Kiyokawa Izumi sintió el impulso de tomar la empuñadura de su espada y golpearse la cabeza. Lo que le desesperó fue que apenas era el tercer día. Si pudiera, realmente querría renunciar a esta selección. Se quedó allí tendido sin fuerzas y tardó mucho tiempo en poder incorporarse con dificultad. Hizo una revisión sencilla de sus heridas, todas eran superficiales y el sangrado se había detenido. Pero su estado actual era muy pobre. El dueño original de este cuerpo era simplemente una persona común y corriente que se sobreestimaba y carecía de conciencia de sí mismo. Había venido a participar en esta selección sin hacer ninguna preparación. Tenía alrededor de 4 o 5 bolas de arroz en sus túnicas que habían sido aplastadas y deformadas durante las batallas anteriores. 7 días con solo unas cuantas bolas de arroz, ¿cómo podría soportarlo? También tuvo que curar sus heridas y mantener suficiente fuerza física para el combate antes de que cayera la noche. Los problemas se acumulaban uno tras otro. Lo que lo hacía sentir más desesperado era que había una existencia conocida como el demonio de la mano en la selección. Un demonio de ese nivel estaba mucho más allá de lo que podía manejar ahora. Sin una técnica de respiración y confiando únicamente en una versión debilitada del Sharingan, ¿con qué tenía que luchar contra el demonio de la mano? Encontrarlo era morir. Respiró profundamente y sintió un fuerte dolor en la garganta. Apoyándose en la empuñadura de la espada, se levantó con dificultad y caminó lentamente unos pasos para dejar que su cuerpo se adaptara. Según los recuerdos del propietario original, había un pequeño arroyo cerca, probablemente formado por agua de lluvia acumulada. Al llegar al arroyo, lo suficientemente estrecho como para cruzarlo, Kiyokawa Izumi recogió un poco de agua relativamente clara con las manos y se la echó suavemente en la cara sucia. El frío lo golpeó al instante y se sintió mucho más despierto. Recogió algunas hojas y ramitas de un lugar cercano y sacó un kit para hacer fuego de su túnica. Arrancó un pequeño trozo de yesca y lo raspó repetidamente con el pedernal y el acero. Saltaron chispas y el trozo de yesca pronto se encendió, emitiendo un tenue humo blanco. Kiyokawa Izumi sopló suavemente, con la esperanza de expandir las chispas. Después de iniciar el fuego, arrancó un trozo del dobladillo de su ropa y utilizó el agua clara del arroyo para lavar algunas hojas más grandes, tiras de tela y piedras. Las hojas más grandes podían usarse como recipientes para agua. Ponerlas directamente al fuego para que hirvieran definitivamente no funcionaría, así que solo podía ponerles piedras al rojo vivo para calentar el agua. Kiyokawa Izumi operó con manos torpes, recordando de repente la escena cuando Kanao participó en la selección. El protagonista Tanjiro estaba en un estado miserable, mientras que la joven solo tenía un dobladillo ligeramente sucio. En aquel momento no le dio mucha importancia, pero al recordarlo ahora no pudo evitar sentir una sincera admiración por ella. Soportando el dolor, sumergió las tiras de tela limpias en el agua caliente y comenzó a limpiar sus heridas una y otra vez. Luego vino el agua potable y la comida. Ahorró cada minuto y segundo para ajustar su condición. A medida que el cielo se oscurecía y el viento de la montaña se hacía más frío, Kiyokawa Izumi, sentado junto al fuego, sintió una misteriosa sensación de ser observado desde todos lados, lo que lo puso algo incómodo. Solo un poco más. Recogió sin expresión alguna las tiras de tela secas junto al fuego y vendó torpemente sus heridas.
Su murmullo bajo sonaba como si estuviera hablando con los demonios en la oscuridad. Carne. Es el olor de la carne. Llegué primero. Piérdete. Las dos voces discutiendo sin restricciones también hicieron que el corazón de Kiyokawa Izumi se sintiera increíblemente pesado. Capítulo 4. 7 días en el infierno, técnica de respiración. 2 de ellos. ¿Estás bromeando? La expresión de Kiyokawa Izumi cambió ligeramente, pero no se giró ni echó a correr. Porque sabía perfectamente que no había ninguna posibilidad de escapar de dos demonios. En ese momento, odió aún más la sobreestimación que el propietario original había hecho de sus propias habilidades. ¿Cómo te atreviste a participar en la selección sin dominar una técnica de respiración? Una técnica de respiración, en esencia, consiste en utilizar un ritmo de respiración específico para aumentar con fuerza la ingesta de oxígeno en los pulmones y estimular la circulación sanguínea, mejorando así significativamente las capacidades físicas. Controlar deliberadamente la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración. ¿Es esto similar a los principios de ciertos métodos de respiración de mi vida anterior? La mente de Kiyokawa Izumi corrió en ese momento. Tuvo que dominar una técnica de respiración para mejorar su tasa de supervivencia. De repente pensó en algunos vídeos que había visto en su vida anterior. Por ejemplo, el karate japonés tenía un método de respiración dantian similar, con la respiración abdominal como núcleo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalar en silencio, no con la respiración superficial habitual desde el pecho, sino hundiéndola en el abdomen inferior, luego, al exhalar, apretar con fuerza todos los músculos y emitir un sonido para aumentar instantáneamente la estabilidad del núcleo y la potencia explosiva. Muchos vídeos de artes marciales tradicionales también enfatizan la sincronización de la respiración con el movimiento, con el dicho de que cada golpe debe estar acompañado de una exhalación. Además de eso, ciertos ejercicios de respiración en el yoga también parecían similares. Un aluvión de recuerdos fragmentados apareció en su mente y Kiyokawa Izumi pareció llegar a una vaga comprensión. Por supuesto, era solo una ilusión. En las dos batallas anteriores, aunque lo había dado todo, no había controlado deliberadamente su ritmo respiratorio. Recordando las escenas del propietario original practicando la técnica de respiración, comenzó a ajustar rítmicamente su propia respiración. Esto solo tomó un momento. Si bien ciertamente carecía de confianza en su propia fuerza, para ser justos, enfrentarse a dos demonios a la vez en su estado actual significaba que las probabilidades de ganar eran realmente escasas. En ese momento, un demonio con cabello largo y negro saltó repentinamente del bosque, claramente con la intención de atacar primero. Al menos dame una pierna. No pienses en acapararlo. Siguiendo de cerca detrás estaba un demonio de pelo corto, rugiendo con una mezcla de reticencia y enojo. En tus sueños. Es mío. El cuerpo del demonio de pelo largo estaba extremadamente demacrado, pero sus brazos eran excepcionalmente largos y sus piernas eran inesperadamente poderosas, lo que le permitía saltar 4 o 5 metros de altura de un solo salto. Su velocidad parecía mucho más rápida que la segunda. La velocidad es realmente rápida, pero afortunadamente, con estos ojos, todavía está dentro del rango de lo que puedo ver claramente. El combate a vida o muerte ofrece un aumento muy evidente de fuerza. Kiyokawa Izumi se volvió mucho más tranquilo que antes, aunque se retiró repetidamente, no mostró signos de pánico. Sin embargo, los delgados brazos del demonio de pelo largo lo tomaron por sorpresa. Con un alcance de ataque muy superior al de una persona normal, sumado a sus largas y delgadas garras, Kiyokawa Izumi levantó apresuradamente su espada Nichirin, apenas logrando bloquearla con la dura hoja. Largos surcos fueron excavados en el suelo de tierra y su respiración, sostenida deliberadamente, se interrumpió, volviéndose rápida. Eres bastante más fuerte que esos otros humanos. Apuesto a que tu carne sabrá aún más deliciosa, ¿no? La saliva goteaba mientras el demonio de pelo largo lo miraba con una mirada codiciosa. Yo. ¿Dice que mi fuerza es alta? Kiyokawa Izumi sintió que era algo absurdo. Los demonios atrapados en la montaña Visteria eran como ranas en el fondo de un pozo, ignorantes de la inmensidad del mundo.
La velocidad es rápida, pero la fuerza es casi la misma que la de un hombre adulto. ¿Puedo bloquearlo? Kiyokawa Izumi evaluó su situación, mirando de reojo tras el demonio. El otro se había distanciado, lo que significaba que, en ese momento, solo necesitaba concentrarse en el que tenía delante. Ajustando su postura y agarrando firmemente la empuñadura de su espada Nichirin con ambas manos, Kiyokawa Izumi dijo en silencio para sí mismo. Respiración acuática, primera forma, corte sobre la superficie del agua. En ese momento, sus músculos tensos explotaron y realizó un corte suave y fluido. Pero la realidad no es una novela después de todo. Quizás porque no gritó el nombre del movimiento en voz alta, no pudo ejecutar con éxito la respiración acuática, primera forma. Pero entonces, ¿cómo podría ser tan simple? Pensar en el nombre de un movimiento en la cabeza y poder utilizarlo es algo tan maravilloso que probablemente solo ocurre en sueños. Fue solo un movimiento normal de la espada, el demonio de pelo largo instintivamente levantó su brazo para bloquearlo. La potencia no era suficiente y la velocidad no era lo suficientemente rápida, el brazo del demonio no fue cortado, solo se cortó la superficie de la piel. ¿Pero de qué sirvió eso? Las heridas externas nunca fueron un problema para los demonios. Al fallar el golpe, Kiyokawa Izumi se distanció rápidamente, sintiéndose poco decepcionado. Al acercarse el segundo demonio de pelo corto, un poco de sudor le goteaba de la frente. Aunque jadeaba levemente, su concentración se intensificó. Quizás realmente soy un poco más fuerte que esos espadachines comunes. Kiyokawa Izumi dijo suavemente, mirando a los dos demonios frente a él. Si quieren matarme, probablemente uno de ustedes también tendrá que morir. ¿Quién será? ¿Tú o tú? A Kiyokawa Izumi no le gustaba decir tonterías durante una pelea. ¿Pero no había otra opción en este momento? ¿No fue porque no pudo ganar? Un poco de intimidación verbal también podría ser útil. El breve intercambio que acaba de ocurrir fue suficiente para demostrar que tenía la determinación de luchar y que no era el tipo de cobarde que se daría la vuelta y huiría al ver a un demonio. Para matarlo, sin duda habría que pagar un precio. Incluso si dieran todo para matarlo, un contraataque en el lecho de muerte dejaría al demonio que lo mató gravemente herido. En tal situación, ¿cómo podría ese demonio competir con el que estaba a su lado por su cadáver? Los demonios no son criaturas sin inteligencia. Pudieron entender el significado detrás de las palabras de Kiyokawa Izumi. El demonio de pelo largo se detuvo un momento y su mirada se detuvo brevemente en su brazo herido. Vete. Te dejaré tener a este humano. Se giró y le dijo esto al demonio que estaba a su lado. ¿Estás bromeando? El demonio de pelo corto miró a los ojos de Kiyokawa Izumi con cierta cautela, volviéndose vacilante en ese momento. El egoísmo inherente a ser un demonio se reveló plenamente en este momento. Entonces, ¿cuál viene primero? Tal vez podrían cooperar, siempre y cuando confíen el uno en el otro, pero ¿pueden realmente confiar en la otra persona sin reservas? Kiyokawa Izumi envainó su larga espada, bajando ligeramente su centro de gravedad a una posición de desenvainado. No os dejéis engañar por su tono relajado, en realidad, no estaba relajado en absoluto. Si un espadachín que dominara la técnica de respiración acuática pasara ahora mismo, con estos ojos, podría ganar bastante. El viento de la montaña es realmente frío. Con un suave suspiro, dio un paso adelante, solo para ver a los dos demonios frente a él retirarse juntos. El extraño equilibrio hizo que el humano y los dos demonios dudaran en realizar un movimiento. Pero esto fue, en última instancia, algo temporal. En menos de 3 minutos, el ansia de comida finalmente suprimió todo lo demás. El demonio de pelo largo, incapaz de soportarlo más, atacó primero. Quizás tenía mucha confianza en su propia fuerza. O tal vez le preocupaba que continuar con este enfrentamiento atraería a otros demonios, dejando aún menos para compartir. Si ese alguien fuera dibujado aquí, un leve rastro de miedo estaría oculto en sus pupilas carmesí. Capítulo 5, 7 días en el infierno, demonio de la mano. Ante el ataque de pinza de dos demonios, el corazón de Kiyokawa Izumi se hundió, pero no mostró ningún rastro de ello en su rostro.
Los años de arduo entrenamiento con la espada del propietario original habían sido completamente absorbidos y refinados continuamente durante la batalla. La esgrima ha entrado en la etapa de principiante. La voz electrónica sin emociones, que hacía tiempo no había oído, sonó en sus oídos. Kiyokawa Izumi, sin embargo, no tenía tiempo para prestar atención a esas cosas. Aunque la mejora en el rango de esgrima era algo bueno, su fuerza no había experimentado un cambio cualitativo. Apenas pudo detenerlo y ya estaba jadeando. Su herida parecía haberse reabierto y la sangre que rebosaba ya había teñido su ropa de rojo. El sudor le corría por la frente y su resistencia empezaba a fallar. En ese momento, se sintió como si caminara sobre una cuerda floja, un pequeño paso en falso y se enfrentaría a una situación irreversible. Un leve sonido llegó desde la distancia, y Kiyokawa Izumi agarró la espada Nichirin en su mano, su expresión cambiando sutilmente. Maldita sí. ¿Podrían realmente los demonios sentirse atraídos aquí? Contra dos, apenas pudo defenderse. Si 3 o 4 lo atacaban simultáneamente, el pensamiento de una situación tan terrible casi lo dejaba sin aliento. Distraído, Kiyokawa Izumi no reaccionó a tiempo al ataque directo de la garra del demonio de cabello largo, solo esquivándolo por poco hacia un lado. Una herida apareció en su rostro aún algo hermoso, y la sangre comenzó a filtrarse lentamente, llegando a la comisura de su boca. El dolor ardiente en su mejilla derecha lo hizo recobrar la sobriedad al instante. Sin embargo, el demonio de pelo largo no tenía prisa por atacar, simplemente lamió la sangre residual de sus garras con una retorcida sensación de emoción. Se escuchó un grito de terror. Tanto la persona como los dos demonios tenían su atención atraída. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede haber un demonio así aquí? El rostro del joven mostró una expresión de terror mientras caía al suelo en un estado desaliñado, con su espada Nichirin desechada hacía tiempo. Un espadachín que no dominaba la respiración acuática había pasado, y ahora había problemas aún mayores. Kiyokawa Izumi sintió un hormigueo en el cuero cabelludo en ese momento. Unos pasos anormalmente pesados resonaron en sus oídos, acercándose. Una figura parecida a una montaña apareció ante él, con más de 10 brazos gruesos creciendo desde sus omóplatos, su piel de un negro verdoso oscuro, con venas azules abultadas apenas visibles. Mano. Demonio. Kiyokawa Izumi tragó saliva, con la espalda empapada de sudor frío. ¡Qué broma! ¿Podría él, que ni siquiera dominaba una técnica de respiración, realmente tener una oportunidad contra el demonio de la mano? El miedo se extendió por su corazón. Sin elección ni retirada, uno puede ciertamente estallar con un coraje inimaginable. Pero si el oponente es demasiado fuerte y la disparidad de fuerza demasiado obvia, es normal tener miedo. El demonio de la mano era diferente de otros demonios que solo se habían comido a 2 o 3 personas, había consumido al menos 40 seres humanos. Solo uno de sus brazos era más grueso que el muslo de Kiyokawa Izumi. Su cuello incluso estaba protegido por varios brazos, lo que hacía que no fuera tarea fácil cortarlo. Nada de zorritos. ¡Qué aburrido! La mirada inmensamente opresiva pareció caer sobre Kiyokawa Izumi. En ese instante, su cerebro dejó de pensar y se olvidó incluso de respirar. Entre las sombras, algo parecía levantarse. Uno de los brazos del demonio de la mano parecía llevar algo. Al mirar más de cerca bajo la luz de la luna, las pupilas de Kiyokawa Izumi se contrajeron de repente. Era medio cadáver. La parte superior del cuerpo de un espadachín desafortunado, con sangre derramándose de lugares indescriptibles. La necesidad de vomitar era difícil de reprimir. Kiyokawa Izumi respiró profundamente, mirando a su alrededor con el rabillo del ojo. El fantasma maligno de pelo largo y el otro estaban intimidados, sus pupilas mostraban una clara aprensión. Esto no es bueno. Después de una ligera vacilación, Kiyokawa Izumi se dio la vuelta y huyó. Realmente no pudo reunir el coraje para luchar, por eso decidió arriesgar su vida de esta manera. Avanzar con su espada significaba una muerte segura. Dar media vuelta y correr puede ofrecer solo una posibilidad entre 10 de supervivencia. Esto fue una apuesta.
Él no era el antiguo discípulo de Hachira del Agua, ni un cuasi espadachín que usaba una máscara para evitar calamidades. El odio del demonio de la mano hacia Urokodaki Sakonji no debería transferirse a él. Quizás no lo perseguiría sin descanso. Ustedes son espadachines que están aquí para la selección, ¿verdad? Dime, ¿en qué año estamos? ¿Hay algún mocoso con máscara de zorro? 5 o 6 brazos se extendieron de repente. Naturalmente, había notado la huida de Kiyokawa Izumi, pero no tenía prisa, disfrutando del juego del gato y el ratón. Aquí era invencible. Durante tantos años, con tantos espadachines participando en la selección, ¿quién de ellos había sido su rival? Había una vez un mocoso con pelo color melocotón, era fuerte, pero ¿qué pasaba con eso? Tampoco podría cortarle el cuello, ¿verdad? Respóndeme. Quizás pueda dejarte vivir unos días más. Esa es mi presa. El fantasma maligno de pelo largo rugió insatisfecho. Al momento siguiente, innumerables brazos se lanzaron hacia él. Malditos, lárguense. Al regresar junto a Kiyokawa Izumi, naturalmente notó los brazos que se extendían repentinamente. El Sharingan de color rojo sangre floreció en sus pupilas. El arte demonio de sangre del demonio de la mano no era tan rápido. Con la ayuda de sus ojos, Kiyokawa Izumi detuvo sus pasos y, al girar bruscamente, ya había blandido su espada Nichirin. ¿Qué? El demonio de la mano, que seguía sermoneando a los otros demonios, miró de repente. Parecía sorprendido de que un espadachín que se había dado la vuelta y huido al verlo en realidad no fuera débil en fuerza. Aunque no era tan fuerte como los discípulos de Sakonji, entre los espadachines participantes en la selección, era bastante bueno. Kiyokawa Izumi y el demonio de la mano se miraron fijamente desde la distancia en el bosque. Un momento después, envainó su espada, no dijo nada y echó a correr. Interesante. Interesante. No hay mocosos zorros, así que los usaré para pasar el rato. El demonio de la mano observó la frenética huida de Kiyokawa Izumi, pero no tenía ninguna prisa. Era solo el tercer día. Jugar al gato y al ratón también fue muy interesante. Capítulo 6. Obsesión. Mientras Kiyokawa Izumi huía, su corazón no estaba tranquilo en absoluto. Ese era el demonio de la mano. Un demonio de mano con el que ni siquiera alguien tan fuerte como Sabito podría lidiar. ¿Puedo? Si una persona común y corriente como yo es el objetivo, ¿existe realmente alguna posibilidad de supervivencia? El miedo se apoderó de él como una marea, en el momento en que decidió darse vuelta y correr, ya no le quedaba mucho coraje. Baja la montaña. Un pensamiento así apareció de repente en su mente. Los demonios no pueden abandonar esta montaña porque hay flores de glicina floreciendo desde el pie hasta la ladera de la montaña. Odian el olor de las flores de glicina. Pero los humanos somos diferentes. Puede bajar la montaña. No había pensado en eso antes, inconscientemente trataba este lugar como un callejón sin salida. De repente, sintiendo un tic en el corazón, Kiyokawa Izumi cayó abruptamente al suelo y su espada Nichirin se deslizó a una corta distancia. Su mano derecha apretaba fuertemente la ropa sobre su pecho. Surgió un sentimiento de falta de voluntad. Las emociones persistentes del propietario original lo estaban afectando. Más que emociones, era más bien una obsesión. No dispuesto a irse, no dispuesto a rendirse así como así. Él quería participar en esta selección. No es que el dueño original estuviera luchando por el control del cuerpo, pero estaba más o menos afectado. Esa falta de voluntad, la emoción de querer demostrarle algo a alguien, Kiyokawa Izumi podía sentirla claramente. No es que tenga miedo, no es que esté asustado. Ese es el demonio de la mano. Ha sobrevivido aquí durante tantos años, tal vez incluso el cuerpo de cazadores de demonios no sabe de su existencia. ¿Crees que me dejará ir tan fácilmente? Si no me voy de aquí, moriré. Kiyokawa Izumi nunca se sintió un salvador, no tenía la fuerza, ni tenía esa responsabilidad sobre sus hombros. En solo 3 cortos días, después de varias batallas, ya estaba exhausto. Su cuerpo no estaba hecho de hierro, en el momento en que huyó, la respiración que había estado conteniendo para obligarse a luchar se había aflojado.
Aparecieron innumerables razones para rendirse, pero estaban prisioneros de esta inexplicable obsesión. Parecía oír siempre esos pesados pasos en sus oídos, y la voz del demonio de la mano siempre resonaba cerca. Quizás en el siguiente segundo aparecería esa voz aterradora. Te encontré, mocoso. El combate requiere una razón que lo respalde. Izumi, ríndete. No tienes el talento para convertirte en espadachín. En su mente aparecieron innumerables fragmentos de recuerdos. Aunque el propietario original era apenas un joven y no tenía mucha experiencia de vida, sus recuerdos solo habían sido recibidos apresuradamente hasta entonces. ¿Por qué? ¿Solo porque alguien diga que no tienes talento, tienes que demostrar algo? ¿Es esto todo por lo que vive la gente? Cada vez más recuerdos. Quedando huérfano y siendo adoptado, entrenando desesperadamente solo porque no quería decepcionar a ese anciano. Venir a participar en esta selección no fue para fastidiar a los que lo menospreciaban, sino simplemente para decirle a ese anciano, puedo convertirme en un cazador de demonios, puedo matar más demonios para ti y puedo ayudar a más personas. Un tonto ingenuo. Kiyokawa Izumi exhaló una bocanada de aire turbio, evaluándolo así en su corazón. En su vida pasada, este tipo de personas eran raras. Al fin y al cabo, este cuerpo te pertenece, así que intentémoslo. Haré todo lo posible por pasar la selección y entonces, el cuerpo será mío. Viviré mi propia vida, quizás me vaya de aquí, de este país o me niegue a unirme al cuerpo de cazadores de demonios. Todo será como yo deseo, ¿qué te parece? El agudo dolor en su corazón se desvaneció gradualmente y Kiyokawa Izumi se levantó lentamente. Fue también la primera vez que se dio cuenta de que la persistente obsesión por el cuerpo original podía afectarlo. Bueno, después de todo era su primera vez transmigrando, es normal no tener experiencia. Su cuerpo en su vida pasada era realmente inferior a esta, con un horario irregular, una mala dieta y falta de ejercicio, realmente no era tan saludable como lo era ahora. Entonces intentémoslo. Recuerda los recuerdos sobre la técnica de respiración. Sin dominar una técnica de respiración, no habrá un cambio cualitativo en la fuerza. Una vez decidido, Kiyokawa Izumi continuó huyendo, alejándose del demonio de la mano. Estaba dispuesto a intentarlo, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a enfrentarse al demonio de la mano ahora. Si fuera posible, estaría más que feliz de no volver a encontrarse con ese tipo en el futuro. Respira. La respiración te guiará. Sea cual sea la situación, nunca olvides respirar. Siéntelo. Experiméntelo con el corazón. Recuerda este tipo de respiración y deja que tu cuerpo se adapte a ella. Voces misteriosas parecían resonar en sus oídos, y fragmentos de la práctica de la técnica de respiración ocasionalmente pasaban por su mente. El potencial a menudo se estimula bajo fuerte presión. Se sentó aturdido, mirando a su alrededor sin comprender. Lo que acababa de ver era solo un sueño, pero parecía increíblemente real. Quizás realmente podría terminar así. Quejarse. Sintiendo una punzada de hambre en el estómago, Kiyokawa Izumi no se molestó en pensar más en el sueño. Decidió ir al arroyo a buscar agua y recoger algo de fruta silvestre para comer. Cuando duermo, mi respiración es completamente errática. He memorizado casi por completo el ritmo de la respiración acuática, pero siempre me olvido de respirar de esa manera. Los hábitos respiratorios mantenidos durante años no son tan fáciles de cambiar, pero hay que cambiarlos. Miró hacia arriba, la luz del sol cegadora le dificultaba mantener los ojos abiertos. ¿Era alrededor del mediodía? Su sueño y su dieta durante los últimos días habían sido un desastre total, su cuerpo aún no había vuelto a su punto máximo. Cayó la noche. Sentado junto a la fogata, Kiyokawa Izumi sintió que la sensación de ser observado desde los alrededores no era tan intensa como antes. Pero esto no fue nada bueno. En esta montaña, el más fuerte era sin duda el demonio de la mano. Tener un señor supremo como él apuntándolo fue suficiente para disuadir a muchos otros demonios de hacer un movimiento. Los demonios se matarían entre sí. La espera fue indudablemente larga. Kiyokawa Izumi también dudaba si debía intentar mantenerse lo más lejos posible de la dirección donde se había encontrado antes con el demonio de la mano.
Pero al hacer eso, ¿podría realmente evitar encontrarse con ese? Mientras aún dudaba, se oyó un leve sonido de pasos pesados que se acercaban. A Kiyokawa Izumi se le encogió el corazón. Estaba a punto de darse la vuelta y correr, pero sus pasos se detuvieron de repente. Estaba claro que tenía miedo. Si seguía corriendo, ni siquiera tendría el coraje para luchar después. ¿Debería presentarse o no? No importaba cuánta preparación hiciera, nunca parecía suficiente. Ahora no se sentía como rival, pero definitivamente sería más fuerte que este después de dominar la técnica de respiración. Huir o luchar. La elección se hizo difícil en ese momento. ¿No corres? Si no corres, morirás. ¿No lo intentarás? Quizás puedas escapar. Una voz juguetona llegó desde lejos, el lomo largo y delgado de la hoja parecía reflejar los ojos rojos sangre de Kiyokawa Izumi. Sistema, la técnica de espada ha alcanzado el nivel de entrada. En otras palabras, técnica de espada LV1. No es que fuese increíblemente poderoso. Pero fue suficiente para permitirle enfrentar con calma las armas que atacaban desde todos lados. Blandía su espada continuamente, emitiendo suaves sonidos al cortar el aire. Kiyokawa Izumi le cortó varios brazos. Una gran cantidad de sangre fluyó sin control, lo que también lo sorprendió un poco. ¿Los demonios también sangran? Eso parece. Pero fue inútil, todas estas fueron acciones fútiles. No importaba cuántos brazos fueran cortados, el demonio de la mano podía regenerarlos a una velocidad extremadamente rápida. Estas heridas no fueron fatales. Es inútil, es inútil. El demonio de la mano se mostró claramente despectivo, su actitud todavía relajada. ¿En serio? Kiyokawa Izumi preguntó con una expresión tranquila. ¿Crees que soy el tipo de tonto que haría algo sin sentido? Sabía muy bien que era inútil a menos que le cortaran el cuello. ¿Por qué entonces realizaría acciones tan inútiles? El corte continuo parecía feroz, pero el desgaste de la hoja era real. Ya habían aparecido muchas muescas en el borde de la hoja. No había pasado por alto estos. Cuando terminó de hablar, los brazos cortados del demonio de la mano no se regeneraron a una velocidad visible. Era como si innumerables pequeñas serpientes de color púrpura y negro pulularan bajo la piel azul y negra, devorando todo constantemente. ¿Qué fue eso? Es veneno, no hay necesidad de sorprenderse. La voz de Kiyokawa Izumi llegó desde lejos. Capítulo 8. 7 días en el infierno, corte superficial del agua. Las flores de glicina plantadas desde el pie hasta la ladera de la montaña solo están destinadas a atraparte a ti, no a nosotros. El olor que emiten las flores de glicina es lo que detestas, y las toxinas también pueden destruir tu estructura física. Kiyokawa Izumi explicó con calma. Todo esto era para ganar tiempo y dejar que las toxinas hicieran efecto. Tras despertarse al mediodía, no se quedó sentado sin hacer nada hasta el anochecer. Cuando se trata de extraer toxinas, 10.000 de él no podrían compararse con el insecto Hachira del cuerpo de cazadores de demonios. Después de todo, Shinobu es un profesional. En realidad no había hecho mucho, solo había extraído un poco de savia para empapar la hoja. ¿Sería útil? ¿Qué efecto tendría? Él tampoco lo sabía. Pero como dice el dicho, hacer algo es mejor que no hacer nada. Maldita sea, maldita sea. Maldita sea. Esa actitud indiferente, del gato y el ratón, había desaparecido, el demonio de la mano estaba ahora al borde de la furia. ¿Crees que este pequeño veneno puede matarme? Después de comerme a tanta gente, ¿me mataría esta pequeña cantidad de veneno? Innumerables brazos surgieron del suelo cuando el inescrupuloso demonio de la mano lanzó un ataque furtivo contra Kiyokawa Izumi. Nadie puede defenderse de los ataques que vienen desde el suelo. Pero Kiyokawa Izumi era un transmigrante. Conocía las habilidades de este tipo y se había estado protegiendo de este movimiento desde el principio. Quizás no tenía la potencia de salto del protagonista, Tanjiro. Pero tenía sus propias ventajas. El momento en que surgieron del suelo fue realmente rápido, y a la gente común le resultaría difícil reaccionar.
pero bajo la mirada de aquellos ojos que poseía, Kiyokawa Izumi simplemente agarró su espada Nichirin con calma y golpeó segundo, pero llegó primero. En un instante, 8 o 9 brazos cayeron al suelo uno tras otro. El demonio de la mano se sobresaltó y miró a Kiyokawa Izumi con incredulidad. ¿Cómo pudo reaccionar tan rápido? ¿Cómo es posible? ¿Fueron esos ojos? Esos ojos, como los de un espíritu maligno, incluso le parecían siniestros. Quizás. Un pensamiento brilló en la mente del demonio de la mano y dejó de lanzar ataques sin sentido. Las toxinas que había absorbido eran realmente insuficientes para matarlo. Kiyokawa Izumi debería ser quien estuviera ansioso ahora. Una vez que se recuperara, todo lo que había hecho sería inútil. La espada se desafilaría y la lucha continua lo agotaría. Al darse cuenta de esto, el demonio de la mano no tenía prisa. Así que la primera carta del triunfo que revelé fue inútil después de todo. TSK. ¿Está esperando a que yo ataque? ¿Cree que no sé que tiene el cuello muy duro? Kiyokawa Izumi dudaba si intentarlo o no. Pero si la espada Nichirin se rompía, moriría sin duda. ¿Podría hacerlo? ¿Podría cortar el cuello del demonio de la mano? En ese momento, realmente dudó. Pero en ese momento, la flecha estaba en la cuerda y tenía que disparar. Sin importar lo que pasara, tenía que intentarlo. No podía permitirse una batalla de desgaste con este tipo, ni podía luchar hasta el amanecer. Kiyokawa Izumi exhaló levemente, sus músculos se tensaron mientras sus piernas de repente ejercían fuerza, cruzando la distancia de menos de 20 metros casi en un abrir y cerrar de ojos. El demonio de la mano lo tentó deliberadamente para que le golpeara el cuello, y Kiyokawa Izumi decidió seguirle el juego. Los ataques de los brazos circundantes fueron claramente poco entusiastas, tras cortar solo 2, todos se retiraron. Tanto el humano como el demonio tenían sus propios planes. Cuando Kiyokawa Izumi llegó ante el demonio de la mano, hizo una finta y rodeó su cuerpo. Saltó, elevándose por los aires. La altura del demonio de la mano era mucho mayor que la de cualquier hombre adulto. Aunque saltar era extremadamente peligroso, Kiyokawa Izumi no tuvo más remedio que hacerlo. Respiración acuática, primera forma, corte sobre la superficie del agua. Sin técnicas llamativas ni movimientos redundantes, este golpe llevó su determinación y el peso de todo su cuerpo mientras cortaba en diagonal hacia el cuello del demonio de la mano. El ritmo respiratorio se mantuvo inalterado, una enorme cantidad de oxígeno se inhaló en los pulmones y luego se difundió en la sangre. Los vasos sanguíneos dilatados y los músculos tensos explotaron con fuerza, mientras las venas se abultaban bajo la piel. Este golpe pareció llevar consigo el clamor de todo su ser, desahogando el resentimiento de haber transmigrado inexplicablemente. Con el rabillo del ojo, le pareció ver una sonrisa en el rostro retorcido del demonio de la mano, como si su plan hubiera tenido éxito. Sin embargo, la suerte estuvo del lado de Kiyokawa Izumi después de todo. Finalmente logró la técnica de respiración que no había podido dominar durante mucho tiempo. ¿Técnica de respiración? Dominada. Acompañado por una voz electrónica sin alma, la obsesión persistente del anfitrión original pareció disiparse ligeramente. El corte recto que atravesó el aire provocó un estallido sordo. La hoja cortó los brazos que cubrían el cuello del demonio de la mano con la misma facilidad con la que corta tofu. ¿Cómo es eso posible? Una mirada de pánico apareció en el rostro del demonio de la mano. Y en el segundo siguiente, la situación cambió abruptamente. El cuello del demonio de la mano era inimaginablemente duro. Aunque la hoja lo había cortado, no logró cortarlo limpiamente. Este golpe ya era el límite actual de Kiyokawa Izumi. Ni siquiera se había atrevido a imaginar que podría dominar la técnica de respiración en este momento y ejecutar con éxito la primera forma. Pero la realidad parecía jugarle una broma cruel. Tú, que has hecho lo mejor que has podido, no eres el Tanjiro que más tarde participaría en la selección y cortaría limpiamente el cuello del demonio de la mano. En ese momento, varios brazos brotaron repentinamente de las cuencas de los hombros del demonio de la mano, lanzándose hacia Kiyokawa Izumi en el aire como serpientes feroces. Después de darlo todo para llegar hasta aquí, ¿aún no es suficiente?
Al observar la expresión triunfante y burlona en el rostro del demonio de la mano, Kiyokawa Izumi parecía haber perdido la cabeza. Capítulo 9. El arma rota. Con ambos pies fuera del suelo y suspendidos en el aire, era difícil ejercer fuerza en tal postura. El mundo se sentía como si alguien hubiera presionado el botón de cámara lenta y su cerebro ligeramente dolorido comenzara a trabajar a gran velocidad. ¿No había previsto ya que no lograría cortarlo? Mantén la calma. Ser capaz de mantener la compostura en una situación tan desesperada ya era una hazaña poco común para Kiyokawa Izumi. Puedo ver claramente los brazos que se acercan, pero no puedo esquivarlos. Sin ningún lugar desde donde impulsarme, no puedo esquivar con eficacia en el aire. La mitad delantera de la hoja Nichirin está enterrada profundamente en la carne del demonio, no será fácil sacarla a tiempo. No está bien, no está bien, no está bien. En menos del tiempo que toma una sola respiración, Kiyokawa Izumi había tomado su decisión. De repente ejerció fuerza hacia la derecha, usando el peso de su cuerpo para romper con fuerza la hoja Nichirin. Debido al impulso, en el momento en que la hoja Nichirin se rompió, todo su cuerpo cayó hacia la derecha. Gracias a esta acción, esquivó con éxito la mayoría de los ataques, aunque la caída fue bastante patética. No hubo tiempo para gritar de dolor ni para reacomodarse, casi en el instante en que tocó el suelo, rodó hacia atrás violentamente. Como era de esperar, varios brazos más surgieron del suelo. Predecir con éxito el ataque del demonio de la mano no fue algo para celebrar, todo tuvo un precio. Había roto su propia espada Nichirin. Si no lo puedes sacar, entonces rómpelo. Esta decisión incluso sorprendió al demonio de la mano. Que un espadachín rompiera su propia arma con sus propias manos era, sin duda, ridículo para el demonio de la mano. Sin una espada Nichirin, un humano débil como tú no estaría condenado a morir, sin ningún poder para resistir. Creando cierta distancia, Kiyokawa Izumi se puso de pie rápidamente. Aproximadamente un tercio de la hoja está rota. Por suerte, aún debería ser apenas utilizable. Tengo muy poca resistencia y siento un ligero dolor en la frente y las cuencas de los ojos. He forzado demasiado mis ojos. Pero hay buenas noticias, finalmente he dominado la técnica de respiración. Ajustando ligeramente su respiración. En este mundo de técnicas de respiración, la respiración podría lograr muchas cosas inimaginables. Al controlar deliberadamente su ritmo respiratorio, Kiyokawa Izumi entró en el estado de respiración de concentración total. Debido a que aumentó forzosamente la ingesta de oxígeno de sus pulmones, esto provocó que estos se expandieran demasiado, lo que provocó una ligera sensación de malestar. A medida que el exceso de oxígeno entraba en varias partes de su cuerpo a través de la circulación sanguínea, Kiyokawa Izumi incluso sintió que su temperatura corporal subía. El latido acelerado de su corazón parecía resonar en sus oídos. Su mano izquierda libre le tocó suavemente la frente. Fuera una ilusión o no, su temperatura corporal realmente se sentía mucho más alta. No debería ser, probablemente no. La marca del despertar del cazador de demonios, ¿verdad? No podría ser solo un resfriado, ¿verdad? No había tiempo para pensar. Kiyokawa Izumi notó que el demonio de la mano sacaba la media espada incrustada en la parte superior de su cuello. Lo más importante es que la herida no se curó a un ritmo visible, en cambio, aparecieron tenues patrones de color púrpura y negro. Quizás la toxina que quedaba en la hoja estaba haciendo efecto. La asombrosa capacidad regenerativa del demonio de la mano estaba siendo suprimida. Con solo un corte más, Kiyokawa Izumi estaba seguro de que podría cortarle el cuello. El demonio de la mano pareció darse cuenta de esto también y cubrió la herida con aún más brazos. La inteligencia de los demonios realmente no debe subestimarse. No podía darle mucho tiempo para recuperarse. En ese momento, sin vuelta atrás, Kiyokawa Izumi dio un paso al frente. Todos los aspectos de su condición física habían mejorado significativamente. Lamentablemente, podía sentir vagamente que la respiración acuática no era tan compatible con él. Concentración total. Respiración acuática, tercera forma, danza fluida. Kiyokawa Izumi irrumpió repentinamente, levantando hojas caídas del suelo fangoso.
Brazos gruesos se extendieron por delante, a los lados y bajo tierra, intentando bloquearle el paso. Ante esta situación, no dudó y utilizó directamente la tercera forma. No dominaba todos los movimientos, y mucho menos la 11ª forma creada por el hermano mayor Hiyu. Pero después de todo, ya dominaba las 3 primeras formas. Con la ayuda de estos ojos, esquivó con precisión la mayoría de los ataques. No golpeaba fácilmente con su espada a menos que fuera absolutamente necesario. En un instante, Kiyokawa Izumi estaba una vez más frente al demonio de la mano. En ese momento, detrás de él, 4 brazos cortados cayeron al suelo. Este era su tercer curso. Continuos como el agua que fluye, los cortes pueden generarse desde cualquier dirección sin la más mínima pausa. Respiración acuática, primera forma, corte sobre la superficie del agua. Las pupilas del demonio de la mano se encogieron levemente, sorprendido por la velocidad de Kiyokawa Izumi. Varios brazos más estallaron, atacando desde múltiples direcciones, impidiendo cualquier intento de saltar. Corte horizontal. Un destello agudo de la espada pasó rápidamente. Para cuando lo registró, Kiyokawa Izumi ya había saltado en el aire. Aunque había bloqueado la mayoría de los ataques con la primera forma, solo era un corte horizontal con un rango de intercepción limitado, y el demonio de la mano tenía una cantidad extraordinaria de brazos. Frente a los restantes, Kiyokawa Izumi no esquivó. Un atisbo de locura se dibujó en su relativamente atractivo rostro. Segunda forma, rueda de agua. Su cuerpo giraba en el aire, sus músculos estallaban y la sangre en su cuerpo se sentía como si ardiera. No podía permitir que se convirtiera en una guerra de desgaste, no podía darle tiempo para recuperarse. Un último movimiento para decidir el resultado. Si esto continuaba así, su cuerpo y sus ojos no podrían resistir. Vamos. Kiyokawa Izumi gritó en silencio. Capítulo 10, 7 días en el infierno, final. Kiyokawa Izumi, quien ya había saltado en el aire, ejerció repentinamente fuerza desde su cintura y piernas. Su cintura se torció en un ángulo increíble mientras agarraba la empuñadura con fuerza con ambas manos, balanceándose de derecha a izquierda para dibujar un arco circular enorme, casi perfecto. Este movimiento suyo podría considerarse una copia de la rueda de agua, modificada del protagonista Tanjiro. Un corte suave apareció a lo largo de los numerosos brazos que cubrían el cuello del demonio de la mano. Parecía que eso era todo. Jaque mate. Debido a la inercia, Kiyokawa Izumi inevitablemente se estrelló contra el suelo. En ese momento, varios brazos ya habían agarrado sus extremidades, y la sensación desgarradora de ser destrozado ya había comenzado a manifestarse. Pero él no entró en pánico en absoluto, simplemente habló con mucha calma. En el segundo siguiente, la herida original en el cuello del demonio de la mano se expandió rápidamente. Su horrible y feroz cabeza se movió hacia atrás poco a poco. ¿Qué? El demonio de la mano, que ya sentía que algo andaba mal, vio que sus pupilas se encogían repentinamente. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo pudo morir aquí? Se había comido a tanta gente y poseía un arte demonio de sangre tan poderoso. ¿Cómo pudo ser asesinado por un mocoso como este? Se negó a aceptar esto. Estaba completamente irreconciliado. Sakonji. Kiyokawa Izumi realmente no podría haber adivinado que el odio de este demonio por el antiguo Hachira del agua superaba con creces su resentimiento hacia él. Los brazos que desgarraban sus extremidades se estaban desmoronando y desintegrando a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en cenizas como un montón de paja ardiendo. Tos, tos. Kiyokawa Izumi comenzó a toser violentamente. Cuando respiraba, sentía como si le hubieran frotado el pecho con papel de lija grueso, y la parte media baja del pecho también le dolía muchísimo. Incapaz de mantener ya su técnica de respiración, se desplomó en el suelo. Un dolor evidente irradiaba de sus extremidades sobrecargadas y su ritmo respiratorio se volvió errático. Sintió como si algo estuviera bloqueado. Quería inhalar pero no podía, y cuando exhaló, no pudo sacarlo, dejándolo atrapado en una incomodidad extrema. No moriré aquí, ¿verdad? Kiyokawa Izumi no pudo evitar dejar que sus pensamientos vagaran.
Aunque su condición física era excepcionalmente pobre, su espíritu estaba inusualmente lleno. Después de haber experimentado varias batallas durante los últimos días y haber estado al borde de la vida y la muerte, la mejora de su fuerza fue mucho más útil que el tedioso entrenamiento. Especialmente después de superar tanto al fuerte como al débil y derrotar al demonio de la mano. Todo su ser parecía haber experimentado una sublimación y transformación espiritual. En la montaña Visteria, ahora podía enfrentarse a cualquier demonio con confianza y serenidad, convencido de su victoria. Kiyokawa Izumi se incorporó lentamente y continuó tosiendo sin cesar. Había restos de sangre en la saliva que escupió. Esta debería ser una reacción normal después de usar la respiración de concentración total, ¿verdad? Solo así podía consolarse. Si esta hubiera sido su vida anterior, probablemente ya estaría camino al hospital, probablemente yendo directo a la sala de emergencias. Ocultando su debilidad, recogió la mitad rota de su espada Nichirin, movió ligeramente y estiró sus brazos doloridos y examinó los alrededores con una mirada tranquila pero confiada. Esa sensación omnipresente de estar siendo observado apareció una vez más. Algunos demonios parecían planear esperar a que la agachadiza y la almeja lucharan para aprovecharse de los beneficios. Aunque la noche ocultaba sus figuras, el hedor nauseabundo que desprendían era inconfundible. A pesar de que su estado físico actual era increíblemente pobre, Kiyokawa Izumi no temía en absoluto a los demonios que se escondían en las sombras. Efectivamente, un demonio lanzó silenciosamente un ataque desde atrás de él. Incluso era un viejo conocido suyo. El demonio extremadamente rápido y de pelo largo no pudo contenerse. Saltó alto en el aire, sus afiladas garras derechas se dirigieron directamente a la parte posterior de la cabeza de Kiyokawa Izumi. Sentí que Kiyokawa Izumi debía estar increíblemente débil en este momento. Esta fue la oportunidad perfecta para atacar. En la profundidad de la noche, las montañas estaban más silenciosas de lo que uno podría imaginar. Kiyokawa Izumi no era sordo, ¿cómo no podía oír el crujido que venía de atrás? No podía sentir intenciones asesinas. Pero todavía podía oír sonidos. Girándose levemente, su mirada indiferente se encontró con el demonio que saltaba por los aires. Sin el menor atisbo de nerviosismo ni vacilación, su sincronización fue perfecta. Cuando las afiladas garras estaban a menos de 2 puños de su cabeza, ya había blandido su espada. Aunque golpeó segundo, llegó primero, decapitando al demonio con absoluta precisión. ¿Cómo puede ser esto? El demonio de pelo largo se devanó los sesos, pero no podía entender por qué la fuerza de este bastardo había aumentado tanto en comparación con ayer. Tras pasar por luchas a muerte, si no mueres, siempre habrá una mejora. ¿Es tan difícil de entender este concepto? Depender de comer gente para mejorar puede parecer un atajo, pero también es una forma de encarcelar tus propios límites y potencial. Kiyokawa Izumi habló sin expresión mientras miraba la cabeza en el suelo. Una persona común y corriente que ha sobrevivido a varios combates a muerte sigue siendo simplemente una persona común y corriente. Al no tener otra opción y haber huido por miedo, las experiencias de estos pocos días fueron incomparables con los más de 20 años de su vida anterior. Después de decir esto, Kiyokawa Izumi se quedó en su lugar y esperó en silencio por un momento, pero ningún otro demonio apareció. Por supuesto, estaba fanfarroneando. En su estado actual, si un puñado de demonios realmente apareciera, ¿con qué tendría que luchar contra ellos? Pero en realidad los demonios estaban realmente intimidados. Una vez que pase la selección final, definitivamente no me uniré al cuerpo de cazadores de demonios. Con los párpados pesados, decidió pensar en algo para mantenerse despierto. No tengo la fuerza de Tsuhiko ni Yoriichi. Mi futuro techo probablemente ni siquiera alcance el nivel del Hachira de piedra, el Hachira de viento o el Hachira de agua. En la lucha contra Musan, uno más de mí no aporta mucho, y uno menos no resta mucho. Es mejor buscar otro lugar donde vivir mi propia vida. Kiyokawa Izumi, que se sentía como un extraño en este mundo, pensó para sí mismo.